y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Como siempre, está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico con 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee, disfruta tu día con toda la onda. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de tu trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes, 12:30, 15:30 horas. Reservas al 222-335-1000 o en sheraton.com/Santiago. La capacitación online ha sido la opción para perfeccionarse adoptada actualmente por las universidades. Les Salle, pionero en esta modalidad online, ofrece a las empresas una amplia oferta de cursos que le permitirá fortalecer su desarrollo laboral. Consulte por programas, becas y descuentos en www.lesalles.cl, la opción de capacitación online. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriahankook.cl. ADT tiene la seguridad y tecnología que necesitas a un precio imperdible. Aprovecha el 50% de descuento en instalación y 6 meses con 30% de descuento en monitoreo. Contrátalo ahora en adt.cl o llamando al 600-600-0238. Estamos en nuestro panel de este día lunes con el diputado Tomás Hirsch, con la diputada Karin Luc, con Guillermo Ramírez, diputado también, y con el senador Alejandro Guille, que cuando entró todos dijeron, ¡ay, honorable! Hubo cierto diputado que claro, que parece que hubiese una preeminencia del Senado sobre los diputados, cuando en general... Más entretenida la Cámara. Eso no me cabe duda. Yo digo, una vez no al Senado en este año y medio, con una comisión mixta. ¡Achó! Una cosa parsimoniosa. Sí, por eso se dice que ellos le evitan. Era una copa, un tecito. Moreira y Navarro rompen eso, el resto son más ordenaditos, así como colegio particular, con todos pelitos cortos. ¿Y por qué? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido Moreira y Navarro porque se apasionan y se acusan y además son amigos y después se abrazan, pero en el debate lo hacen de oro. No, pero por ejemplo, si que uno sigue Twitter, sí, uno ve, por ejemplo, o percibe, puede ser que no sea cierto, pero percibe animosidades, pero directas. Por ejemplo, te damos un ejemplo. Desde la Cámara de Diputados al Senado, Fidel Espinosa e Iván Moreira, que me imagino tarde o temprano van a competir juntos por el mismo escaño, claro. Pero si tú lo siguieras exclusivamente en Twitter, esos tipos se cruzan en el pasillo sin dirigirse la palabra. Y sin embargo, uno tiene la sensación, no hay nada ahí. Lo de Navarro, por ejemplo, con Felipe Kast, que ahora acaba de pedir la remoción de Navarro de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Son los dos negritos de Harvard. Los que introducen la diferencia, el resto son parsimoniosos. Y para desgracia, mira, yo tengo la mala costumbre que me hago amigo de la gente, entonces no puedo pegarle en lo personal, a lo más... Pero eso está muy bien. Pero al Senado llegan, además, los procesos llegan más acordados. En la Cámara es la Cámara política, ahí se corta. El Senado es una Cámara revisora. Definitivamente no por este detalle, pero sigo pensando como muchos, al menos la Cámara de Diputados y creo que también el Senado, que tenemos que avanzar en un sistema unicameral. Soy de acuerdo. No por este aspecto, sino que hoy día no se justifica un sistema bicameral. 150 parlamentarios, se acaba el debate del número y tienes una sola. Y además con un sistema semipresidencial, porque con esta monarquía que tenemos se refiere al presidente o va a cambiar gabinete. Oye, se te caen todas las entrevistas porque nadie te da entrevista, porque los ministros están esperando que el presidente los confirme, los subsecretarios lo mismo. El país entra en parálisis. El centralismo, chiquillo, por eso es importante la descentralización. Ya, pero hablemos de la metropolitana, la menor región de todas. Eso. Nunca la consideran como región. No, es región. No, sí, pero en tienen general... los mismos problemas que el resto del país. En la bancada de regionalismo nunca nos invitaba a los de la región metropolitana. En Santiago, los senadores está el Cote. Sí, Andrés. Sí. Que dicho sea de paso, conversamos en la mañana para partir
con Manuel José Sandón, que como yo le dije, mira, así partí la entrevista, en periodismo se dice que una noticia es cuando un perro muerde, no es cuando un perro muerde a un hombre, sino cuando un hombre muerde a un perro. Como un senador muerde a un diputado, dices. Y claro, y cuando un senador del oficialismo apoya un proyecto presentado por una parlamentaria del PC, la pregunta es, ahí hay noticia, es el perro el que muerde al hombre. ¿Ah? Y él se explayó en la mañana respecto de la necesidad de conversar y no de descartar a priori los proyectos por ser propuestos por, qué sé yo, personas que tienen un signo distinto. Si no discutimos en el Senado y en la Cámara, ¿dónde se discuten en este país? Pero para los efectos prácticos, lo que se entiende, porque aquí convengamos una cosa y no nos saquemos suerte entre gitanos, que se están alineando determinadas fuerzas ya para posicionarse en términos de precandidaturas y en términos de cosas, y de hecho... Pero eso es un aspecto, Fernando, lo que pasa es que acá ha habido una verdadera batalla comunicacional y el gobierno lo ha hecho increíblemente mal, porque se agarró varios días con este cuento que era el proyecto de los comunistas, como si eso hoy día produjera, no sé, algún tipo de terror así. Eso fue lo que se hizo en la campaña del sí. Estamos hablando del año 88, hace 31 años, no funcionó. Entonces que hoy día sigan con esa lógica, en vez de ir a la argumentación, en vez de ir al análisis de los proyectos. ¿Qué ha ido pasando? Que efectivamente hay senadores y diputados de la derecha que han analizado el proyecto en sus fundamentos de fondo y han visto que es un buen proyecto, que hay que avanzar en esa dirección y lo han apoyado, cosa que es además bastante legítima y que sucede muy habitualmente en la Cámara con muchos proyectos. Pero en este caso el gobierno se puso en una postura tan obcecada de que aquí no podíamos dejar pasar este proyecto del comunismo, faltó decirle el comunismo internacional. O sea, la verdad es que es una cuestión que parece prehistórica. No, lo que había que hacer era analizar el proyecto en su mérito. Y el proyecto es bueno, es un proyecto que plantea reducir la jornada laboral, que es una de las más altas de la OCDE, que tiene asfixiada a la familia chilena. Un gobierno que habla de que la familia primero, los niños primero, no puede al mismo tiempo negarse a buscar mejores condiciones de trabajo. Se ha amenazado de todo por parte del gobierno. ¿Que va a bajar la productividad? Falso. Cuando se bajó 48, 45 no bajó la productividad. ¿Que va a haber desempleo? Acusan siempre lo mismo. Cuando hay salario mínimo aumento, cuando hay... Siempre están con eso y no aumenta el desempleo. Pero por ese motivo. El tema de reducir la jornada, hace años que se viene discutiendo sucesivas cantidades. Y cuando se redujo, todo fue para mejor. Mira, y además el gobierno terminó dando la razón porque su mismo proyecto ahora lo vende como uno de reducción de jornada. Que no es tal, porque en realidad habla de 41 horas promedio, ese promedio es bastante discutible. Pero terminó aceptando el gobierno que también está por reducir la jornada, salvo un ministro como Fontaine, que fue fantástico a propósito de la batalla comunicacional, que termina diciendo hay que reducir la jornada, ¿no es cierto? Hay que hacer la flexibilidad para que la empresa pueda disponer mejor del tiempo de los trabajadores. Brutal la declaración, alguien la quiso negar, pero está grabada. El capitalismo manchesteriano del siglo XIX. Es brutal. Oye, pero, a ver, Guillermo Ramírez. Tomás hablaba de que es importante evaluar los proyectos en su mérito y no tanto por quién los presenta. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que en democracia hay que discutir los proyectos, vengan de donde vengan, y si son malos hay que corregirlos, y si son buenos habrá que apoyarlos. Y yo en su mérito, no porque sea el proyecto del Partido Comunista, sino que en su mérito yo creo que el proyecto es muy malo. Y es muy malo porque es un proyecto de una sola línea que básicamente lo que dice es que en la parte de la ley donde dice que la jornada es de 45 horas, reemplácese el guarismo 45 por 40. Ese es el proyecto. Sí. Es un proyecto que no tiene gradualidad, es un proyecto que no moderniza nada la jornada laboral, solamente la reduce. Es un proyecto que, en palabras de sus propias autoras, no tiene ningún tipo de estudio de impacto en el mercado laboral. Entonces, finalmente acá lo que tenemos son dos proyectos que reducen la jornada laboral, porque aparentemente ese no es el tema controvertido. El proyecto del Partido Comunista lo reduce a 40, el proyecto del gobierno lo reduce a 41. La diferencia está en que el proyecto del gobierno lo que hace es hacerlo primero con gradualidad. El proyecto del Partido Comunista lo que dice es que se baja de 45 a 40 a partir del 1 de enero del próximo año. No, se acordó la gradualidad con las pymes, pero inclúyelo. Pero no está, pero está ingresado. No está ingresado de esa manera y bueno, no es el proyecto. El del gobierno tampoco le está poniendo indicación. Está bien, pero sí. De las 41 horas. Pero es una indicación que no está presentada. Está bien.
Está anunciado. Ahora, qué bueno que tú me... Está bien, qué bueno que tú me digas que se llegó a un acuerdo en el tema de la gradualidad con las pymes, porque me parece que ese es un tema que es importante. Se empieza a parecer más al gobierno, al proyecto del gobierno. Y lo segundo es... No, pero espérate, si no te interrumpí. A propósito de la comunicación, no, pero el del gobierno se está tratando de parecer un poco al del conjunto de la oposición, porque está bien, es del qué Partido bueno. Comunista. No, es que eso no es así, porque yo en una radio hablé del proyecto de la oposición y un diputado de C me corrigió al aire y me dijo no, porque ese proyecto es del Partido Comunista, nosotros lo votamos a favor, pero vamos a introducir indicaciones. Está bien, pero es que para ser preciso, porque ya me retaron cuando dije oposición, ahora me retan porque... Es mejor plantearlo Entonces, Que presentó la diputada. Entonces, es mejor plantearlo como presentó la pero es decir, diputada. el gobierno, el tema de la gradualidad, que es muy importante, las pymes fueron a la comisión a decir que así como estaba el proyecto del Partido Comunista, mataban a las pymes. Y segundo, flexibilidad en términos de jornada laboral, que no lo incorpora este proyecto de la oposición o del Partido Comunista y que sí lo incorpora el proyecto del gobierno, que la gran mayoría de los chilenos, como sabemos, hace 5 meses cuando se presentó el proyecto del gobierno, los chilenos lo apoyaban, mostraban los números. La semana pasada una encuesta en el Mercurio, hoy día la encuesta cada vez muestra que mayoritariamente los chilenos prefieren reducción de jornada laboral con flexibilidad. Y ese es el punto de tope. Si al final cuando yo te oigo a ti, Tomás, y tú empiezas a hablar sobre las 40 horas, de que es importante para que los chilenos trabajen menos y estén con su familia y los niños primero, tú estás hablando del punto que no es controvertido. Si estamos todos de acuerdo con bajar la jornada laboral, de lo que estamos hablando y lo que sí es controvertido es si eso lo vamos a hacer con flexibilidad o sin flexibilidad laboral. Y acá hay una parte importante de la oposición que se niega a discutir la introducción de elementos de flexibilidad en materia de horario, y esa es la discusión de fondo, y eso es lo que vamos a tener que resolver en el Congreso. Y es bueno que sea transparente, porque la discusión finalmente es esa. El tema de la reducción de jornada va, porque lo apoya el proyecto del gobierno, porque lo propone también el proyecto de Camila Vallejo, y por lo tanto aquí lo que es controvertido es el tema de la flexibilización de la jornada. Pero tú estás estás contando la mitad. Pero es que Tomás nos acaba de contar que la gradualidad ya no es controvertida, y eso es... Escuchemos a la diputada, a ver, Todavía. diputada. Sí. Por favor, ahí. No, yo creo que el tema de discusión ya no va por las horas, la rebaja de las horas. Yo creo que nadie está en contra de rebajar las horas. Yo creo que si es 40-41, eso lo tendrá que ver la comisión y ahí lo veremos en cada uno de los diputados cómo vamos a votar. Lo que sí hay que ver es el tema de la flexibilidad. Yo creo que es muy importante el tema de la familia. Cuando se habla de la familia, una mejor calidad de vida, no es que uno llegue una hora antes, uno termina una hora antes como está estipulado, sino que uno pueda también de repente, como decían, trabajar 3 días y trabajar 4 días y tomar 3 días, tener más días de vacaciones. Yo creo que eso es importante para que la gente lo vaya pensando y lo vaya viendo y que se vaya acordando con el empleador. Yo creo que eso es una de las grandes cosas positivas que tiene el proyecto, que al final que sea en conjunto el empleador con el trabajador que definan el tema de la flexibilidad. Esta cosa que sea de lunes a viernes tantas horas, yo creo que para nosotros o para la gente que trabaja al final y para el tema de la familia, porque si al final estamos hablando por la familia, no es que trabajemos 1 hora menos, yo creo que hay que ver cómo lo vamos a ir grabando, o más vacaciones, o trabajar 4 días, eso yo creo que es primordial. Así es. Bueno, en todo caso, yo creo que estamos ya todos de acuerdo que hay que reducir la jornada. Pero si está en el programa de gobierno. Por eso, entonces eso ya está establecido y no se va a caer la economía porque se reduce la jornada laboral. El tema es cómo. Segundo, Exactamente. yo estoy de acuerdo en que tiene que introducirse gradualmente porque efectivamente hay que ir viendo los costos y los ajustes de las empresas y eso se puede incluir. Abrir el debate es lo importante, después tiene que mejorarse porque todos opinamos. Donde yo tengo alguna reserva es en el siguiente hecho. La jornada laboral de 8 horas es la gran batalla del movimiento sindical desde el siglo XIX. Y si vas a alterar los principios esenciales defendidos por el mundo laboral, tiene que ser con condiciones muy estrictas y no puede estar al arbitrio del empleador, porque entonces le robas a la familia el poder incluso planificar su tiempo. Si quedas a libre disposición de tu empleador, fatal. Te pueden llamar el domingo y tienes un cumpleaños, tienes el sábado y de repente jornada de 12 horas. Yo creo que eso es peligroso. La flexibilidad laboral tiene una segunda lectura que es precariedad laboral. Esta es una queja en todos los países con esto de la globalización y por lo tanto tendría que haber condiciones como por ejemplo sea materia de negociación con sindicatos y no trabajador con la empresa porque no hay ninguna posibilidad de dialogar. Así que eso hay que pensarlo muy bien. A ver, pero aclaremos lo siguiente. Hay palabras que son bonitas y que suenan bien. Hablar de flexibilidad laboral depende como tú hagas la pregunta en la encuesta, por lo demás, porque la semana pasada tenía 75% de apoyo a las 40 horas. Es que no se contradice, po. Está bien. No hay una contradicción. Lo que pasa es que revisemos el proyecto de flexibilidad laboral. Efectivamente, lo que genera una precarización muy grande, porque hoy día no tienes paridad para la negociación entre trabajador y empresa. Hoy día no puede un trabajador llegar a decirle, oiga, don Andrónico, fíjese que se me ha ocurrido
que el jueves en la tarde yo me lo voy a dejar libre porque así puedo estar con mi familia. ¿Qué le parece a don Horst? Eso no es posible. Pero si eso no es el proyecto. Hoy día no hay posibilidad de una negociación individual. Cuando tú tienes, como en Europa, que hay flexibilidad, negociación por rama, cuando tienes sindicatos fuertes, sólidos, bien organizados, entonces efectivamente puede establecer una relación paritaria para esa negociación. Eso no sucede hoy día en Chile, donde tienes solamente un 12 o 13% de sindicalización y no hay negociación por rama. No tiene ninguna posibilidad. Además, ese proyecto que dicen que tiene 100 artículos, yo no sé si ustedes lo han leído, yo sí lo he estudiado. Ese proyecto tiene, entre otras cosas, la suspensión temporal de la jornada de trabajo, tiene la imposición de ciertas fechas para las vacaciones, tiene jornadas que se miden desde que empieza la labor y no desde que llegas al lugar de trabajo. Hay un tiempo para el cambio de ropa en jornadas mineras, en jornadas de construcción. Hay un tiempo que se llama la inducción. Y por último, la flexibilidad existe ya existe para ciertas funciones, existe el 4x3 y algunas otras y está bien normada, pero son a nivel conjunto de empresa. Esta ley que propone el gobierno permite el acuerdo, la negociación de un trabajador individual con el empresario. Y todos sabemos muy bien, y yo además estaba en el mundo... Le aviso que en los medios de comunicación eso no tiene ni una posibilidad de funcionar. No, los medios... Ni una posibilidad de funcionar. Hay que avisar porque nosotros funcionamos sobre la base de la noticia cuando se produce. Exactamente. Del imponderable en algunos casos y de franjeo, que son fijos. Así que está sonado. Claro, lo que tú estás diciendo también es una muestra de que las distintas pegas tienen distintas realidades y por lo tanto uno no puede tener la rigidez que tenemos hoy día para la gran mayoría de los trabajos, sobre todo cuando están cambiando de manera tan acelerada en pleno siglo XXI. Tomás dice hoy día ya existe la flexibilidad laboral. Claro, existe para, por ejemplo, las faenas mineras, que uno puede pactar un 4x3. O sea, aquí no estamos discutiendo acerca de si algo existe o no existe. Estamos hablando de si finalmente esto se va a poder aplicar como regla general. Y hoy día no existe como regla general. En una negociación Entonces, no, ¿tú sabes que eso genera precarización? Tomás, no, porque al final tú hablabas, por ejemplo, que en Europa la sindicalización. En Alemania tienen un 20% de sindicalización y al final tienen una flexibilidad laboral mucho mayor que la chilena. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es encontrar los mecanismos. Yo recojo el guante de lo que está planteando Alejandro Guillé, que es que nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo lo hacemos, no dejar de hacerlo. Y una de las formas en que uno podría hacer el tema de la flexibilidad laboral es que se pacte. Es decir, no queda al arbitrio del, en el fondo, empleador llamar el domingo en la tarde porque dentro del pacto que yo firmé con mi trabajador dice que él trabaja de lunes a jueves y que viernes, sábado y domingo él descansa. Entonces, eso está pactado con anterioridad. El empleador no puede llamar el sábado. O está pactado que yo voy a trabajar un mes antes de las vacaciones de invierno de mis niños, 1 hora más para poder salir 2 horas antes durante las 2 semanas de vacaciones de mis niños. Eso está pactado con anterioridad. Cuando uno habla de flexibilidad laboral, uno no está hablando de que cada mañana uno llega al trabajo y uno empieza una negociación diaria con el empleador y hoy día ¿qué hacemos? O sea, eso es ridículo. Porque claro, si esa fuera la lógica, uno diría, claro, el trabajador está a merced del empleador y de su capricho diario. Pero acá estamos hablando de un pacto previo, que ambas partes tienen que cumplir. Sí, pero individual. No, es individual. Puede ser individual o puede ser colectivo. Hoy día, los trabajadores, cuando entran a un trabajo nuevo, pactan individualmente ciertas condiciones con sus empleadores. Pactan el salario, pactan el horario de trabajo, pactan un montón de cosas. Lo que estamos diciendo acá es que ese pacto puede ser sobre más materias, dar más flexibilidad, para que los trabajadores en el momento de negociar con su empleador o entrar a un trabajo sepan, en el fondo, con anterioridad, si es que pueden o no hacer calzar mejor su vida laboral con su vida personal. Y por supuesto que también pactos que se puedan hacer a través de sindicatos, pactos que se puedan hacer a través de grupos negociadores, evidentemente que sí. Si no estamos hablando que todo tiene que ser individual, pero acá abrámonos a la posibilidad de entregarle a los trabajadores mayor poder sobre su tiempo, porque hoy día todo el poder lo tiene la ley. Con la rigidez que hoy día existe, todo el poder lo tiene la ley. Como dice tu ministro Fontaine, o darle a la empresa la posibilidad de manejar mejor el tiempo de sus trabajadores. Sí, lo que decimos Yo creo que siguiente, se sinceró muy bien él. O hablan de beneficio al trabajador, ¿se ha fijado? Lo que pasa, cuando hablamos en materia económica siempre es la pyme. Y al final los que menos benefician la pyme. Yo les cuento lo que significa el 4x3 en la minería. Desde luego un problema territorial salvaje, porque en el norte vivíamos de los sueldos de los trabajadores que ahora ya ni pasan más que por el aeropuerto y el centro minero. Segundo, ¿se han preguntado la calidad de vida que llevan las familias de los mineros? Como privilegia la parte económica, la destrucción de vida familiar, los problemas con los hijos es tremendo, porque uno el 4x3, pero existe también el 7x7 y otras flexibilidades más que destruyen la familia. Yo los invito a que pongamos cuidado en las cosas. Pero yo creo que estas cosas en Europa funcionan más porque allá, aunque tú no seas sindicalizado, como se opera por rama, los sindicatos negocian las grandes líneas. El problema es que acá
esta cuestión. Si no queda bien regulado, va a ser un laissez-faire, donde la parte más poderosa le va a doblar la mano al trabajador. El trabajador individual al comienzo podrá creer que puede poner algunas reglas, pero la verdad es que no es así. Y por lo mismo yo creo que hay que abrir el debate, y eso es lo primero. Yo creo que en lo fundamental estamos de acuerdo, pero la ingeniería política de elaborar y construir una ley implica considerar todas las dimensiones del problema, porque esto de flexibilidad para los trabajadores es casi sinónimo de vulneración de derechos o de trabajo precario. Yo no creo que la gente piense eso, es cosa de mirar las encuestas, y hoy día 2/3 de los chilenos prefieren el proyecto con flexibilidad que la reducción de horas sin flexibilidad. Y déjame decirte una cosa, Alejandro, muchas veces yo oigo a los diputados de izquierda. Que tengamos a la Academ como el rasero. Bueno, pero es que la semana pasada fue la yo te insisto, yo lo he dicho aquí varias veces, tú has estado testigo acá. Yo no uso la Academ ni para cuando funcione en lo que uno piensa, ni para cuando porque tengo dudas severas sobre su metodología. Yo uso la Academ para ver tendencias. Cuando uno va viendo la evaluación del gobierno, ciertos personajes, esa tendencia. Este fue mi tweet de hace media hora, 10 minutos antes de entrar. Pero déjame decir una cosa. Yo oigo a muchos diputados de izquierda decir que el nivel de sindicalización en Chile es bajo. Bueno, quizás si la ley permite que los sindicatos puedan negociar otras cosas que hoy día no pueden negociar, como por ejemplo flexibilización laboral, quizás la gente le encuentre más sentido a sindicalizarse. Pero finalmente es la propia ley la que es tan rígida en materia laboral que a los mismos sindicatos los tienen una coraza en que tienen poca cintura para negociar pocas cosas. Chile es uno de los países con más alta consumo de psicofármacos por persona. Es uno de los más altos del mundo. Sí, por eso estamos tratando de competir. El nivel de estrés, el nivel de suicidio, violencia intrafamiliar, la calidad de vida en este país se ha deteriorado profundamente, aunque las cifras macroeconómicas te muestren cualquier cosa. El proyecto del gobierno que habla de 41 horas promedio. La palabra promedio es una palabra muy compleja en estas cosas. Tú conoces bien los dichos de Nicanor Parra. Te comes 2 panes, yo me como ninguno, promedio nacional, 1 pan cada uno. Sí, pero esto no tiene nada que ver con eso. Sí, tiene que ver por lo siguiente, porque acá puedes tener semanas con el proyecto del gobierno, concretamente, de hecho, las vas a tener, en que vas a trabajar, el trabajador va a estar 30, 34, 35 horas y semanas en que va a tener que trabajar 50 horas o más. ¿De dónde sacaste eso? Porque necesariamente eso es un promedio, llegas al promedio porque la ley no innova, innova en el máximo de 45 horas semanales, imposible que trabajes 50, eso es ilegal. Si tú le agregas los tiempos de traslado, que hoy día son enormes, si tú le agregas que en la ley del gobierno no está incluido el tiempo entre la llegada a la faena y el comienzo de las labores. En eso no se innova. Eso significa una cantidad mucho más alta de horas de trabajo semanal. Tomás, eso no se toca. Sí, eso ha sido explicado. Entonces tendrías que explicarle a tu ministro que cambie la explicación. Porque él mismo ha reconocido. Tú probablemente entendiste mal. No, él ha reconocido esto y es uno de los problemas que tiene el proyecto del gobierno. El proyecto que se ha presentado en la Cámara de Diputados del Partido Comunista es muy claro, es una línea clara, 40 horas. Efectivamente es un artículo muy simple. Son 40 horas y tiene la garantía al trabajador de que no va a tener una situación inesperada, como sí se puede producir con el proyecto del gobierno de flexibilidad o de precarización laboral. Tenemos que hacer una pausa y después quiero entrar a Argentina porque ya está empezando a tener impacto. Recen. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Hay pocas cosas más ricas que compartir un brunch familiar. Sábados y domingos de 3 a 16 horas en Restaurant El Cid. Disfruta un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. 32.900 pesos IVA incluido por persona. 50% de descuento para niños de 4 a 11 años. Reservas al 222-335000 o en sheraton.com/Santiago. Él es Manuel Espinosa, ME3000 para sus compañeros, Emito para su mujer y Papi M para sus hijos. Él tiene toda la tecnología que un trabajador querría en su cuerpo, en su mente y en su trabajo, porque Manuel trabaja en ADT. Contar con la mejor tecnología en seguridad no sería nada sin lo mejor de cada uno de nuestros profesionales. ADT, siempre presentes. Contrátalo en www.adt.cl o llamando al 600-600-0238.
Nada mejor que relajarse por las tardes con un rico café, sentir su aroma, su intenso sabor, mientras escuchas tus canciones favoritas. Marley Coffee está contigo con un sabor natural. Comparte la buena onda. Vívela con tus mejores amigos. Porque no solo es un café, es Marley Coffee. Disfrútalo ahora donde quieras. Marley Coffee is here. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago, de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Desalles, Instituto de Capacitación Online, ofrece a las empresas cursos propios y originales en temas transversales. Invita a las empresas a consultar por las ventajas de capacitar online. Solicite programas de cursos, todos con código CENSE en www.lesalles.cl o llame al 22597-6600 para conocer beneficios, becas y descuentos. Lesalles, pioneros en capacitación online. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriashankook.cl. Estamos aquí en nuestro panel de los días lunes y muy intensos. Vamos a ver si que hay algún mayor consenso en lo que pasó ayer en Buenos Aires. Como capital, en Argentina como totalidad. No, va a ver si que hay una mirada un poco más cercana en el sentido de que da la impresión de que la situación en Argentina fue relativamente sencilla. Las promesas económicas no se cumplieron y yo lo he insistido toda la mañana, uno de los países menos ideologizados de Sudamérica. Bueno, al no haber resultado prometido, cambia. Y como ha cambiado varias veces de opinión y ha marcado en ese sentido su trayectoria. Y Macri cayó. Hoy día automáticamente se sintió el impacto en la bolsa de comercio y en el precio del dólar. Y lo que vamos a ver es qué ocurre de aquí a octubre cuando se vengan las elecciones presidenciales definitivas, donde es tanta la diferencia, por lo menos en esta primaria, que son 15 puntos porcentuales de diferencia, pero con el 75% del padrón votando. Esa es una cosa que nosotros no vemos desde, qué sé yo, el plebiscito. Mira, estuve revisando anoche los resultados, por supuesto, y los analistas que opinaban. La primera sorpresa, las encuestas en su mayoría daban un margen del orden de 5% de diferencia. 5 puntos. Algunas un poco más, entre 8, y algunas daba 1 punto de diferencia. O sea, desde luego fue una sorpresa que golpeó a todos. Y segundo, nos hace pensar una vez más en las encuestas. Sí. Punto 1. 2, ¿qué sorpresa puede tener en un país que en algunas variables está peor que Venezuela? Fíjense que la tasa de interés, 60%. ¿Qué puede hacer el negocio así? Segunda, la pobreza, 35% al granero del mundo. Después tenemos un fenómeno que acá en Chile nunca se entiende. El sector interno, la economía interna de Argentina representa como casi el 70%, es como el 68%, el 32% es sector externo, a diferencia de Chile, que sobre el 60% es sector exportador, más indirectamente las empresas proveedoras. Por lo tanto, depende mucho del mercado interno y se les cae el mercado interno. Ahora, ¿qué es lo que decían los analistas? Que en este escenario es tanta la diferencia, tan alta la participación, que no tiene margen Macri, salvo que ocurriera una hecatombe, nadie sabe cómo, pero la lógica política dice que lo pone en 2 escenarios. En Argentina te puedo dar como 3,
definiciones de hecatombe que pueden pasar. Sí, pero en Argentina sobreviven por una razón que acá en Chile nunca se toma en cuenta. Pero vamos por parte. Lo que ellos prevén es que Macri o sigue acentuando las brechas porque él ha tensionado la situación y no le ha dado resultado, pero lo intenta desesperadamente, o asume que no tiene chance de ganar y busca la gobernabilidad. ¿Cómo hace un puente con el más probable ganador? Y invita incluso a la tercera fuerza política, que no es menor, 8%, con la baña, y forman una suerte de pacto de gobernabilidad, porque facilitaría bastante las cosas al sucesor. O corre el riesgo, como bien me decían algunos que conocen la situación argentina, corre el serio riesgo de terminar entregando el poder antes del plazo. Ahora, ¿por qué Argentina, sin embargo, nunca se termina de hundir? Una vez conversando en Argentina este mismo año, al comienzo fuimos y hablamos con unos asesores de grandes bancos que negocian con Asia, pero banqueros importantes. Este récord, por cierto. Y este personaje me decía, mira, si Argentina sobrevive porque se estima en los sistemas financieros que hay más de 50.000 millones de dólares dando vuelta en el mercado negro argentino. O sea, Argentina tiene un mercado interno que se rige por el neoliberalismo más salvaje y se ajusta solo. Entonces la gente no es como en Chile, que está bancarizada. Allá la gente no apuesta a poner su plata en el banco, ni loco, ni pide crédito con estas tasas que impide. Entonces hay una economía que funciona, y cualquiera de nosotros que está en Buenos Aires, compre cualquier servicio o vaya a contratar un profesional, jamás una boleta, nadie paga impuestos, y tú pagas y de inmediato van y compran dólares y se refugian en el dólar y en el ahorro personal. Entonces esa economía no va a comportarse como los economistas chilenos predicen, porque nuestra economía está muy formalizada. En Argentina no, pero sí está en una situación compleja. Somos más ordenaditos. Y quebró esta idea de que venía toda una oleada de gobiernos de derecha, primero porque su gestión ha sido mala, le ha ido mal en lo que más prometió, que manejaba mejor la economía. Estuve en Brasil hace una semana atrás, la situación de Bolsonaro ha caído el apoyo a 1/3, o sea, bastante parecido a lo que pasa con Macri y con creciente resistencia, de manera que no hemos dado la clave. Si yo creo que seguimos pensando en todos los países en seguir haciendo más de lo mismo, y eso no es lo que hay que hacer. Hay que empezar a hacer cambios cualitativos en la manera de hacer política. Con más de lo mismo ningún país sale de esto. A ver, Karen, te he escuchado poco. No, yo creo que el tema Argentina, yo creo que se esperaba. Yo creo que uno hablaba con los argentinos allá y siempre decían, y es más, siempre han dicho que va a ganar, o sea, el candidato Cristina Fernández, y todos esperan y todos lo han dicho. Yo creo que el margen nunca se esperó. Yo creo que uno hablaba, y en algún minuto se pensó que Macri no iba a ir y que alcanzaba a dar el revuelo, y él dijo, no, yo voy a ir a la reelección. Yo creo que fue porque pensaban que la gobernadora de Buenos Aires, que le fue peor, que también le fue mal, pero en una vez habrían cambiado la cara y de repente hubiera funcionado. Uno nunca sabe estas expectativas, pero yo creo que fue un muy mal resultado para Argentina, y yo creo que eso también ha influido en los mercados actuales en Chile y en todo lo que creo que Latinoamérica va a subir. Y hay que ver, y mucha gente también empezaba a hablar también de la migración argentina, que una vez iba a llegar, que les gusta hablar de la migración que ahora iba a llegar de argentinos, que yo no creo que sea tan así. Pero hay una serie de temas que la gente al tiro cree que ven el caos, y en Argentina hasta el final nunca están en caos. Ellos aprenden a sobrevivir así, y así han funcionado siempre el tema informal. Que no sé si están así. Yo creo que el resultado ayer fue muy contundente, y la gente vota al revés, sabiendo que se ha producido un caos tremendo. Si el nivel que hay de pobreza en Argentina hoy día no lo habían tenido nunca. Entonces, no solo no cumplió Fernando, no solo no cumplió Macri, sino que además llevó a una situación de un desastre a la economía argentina y a la situación que está viviendo la gente. Mira, la inflación, tal como se ha dicho acá, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, un país que había logrado desendeudarse con el Fondo Monetario y liberarse de las presiones que le ponía el fondo. La situación que está teniendo hoy día Argentina no la habían vivido mucho tiempo. Entonces aquí se dice, no, a ellos les da lo mismo mientras se come un asado. Parece que no. Parece que tenían una economía en la cual se les criticaba mucho, pero podían vivir adecuadamente. Los jubilados recibían pensiones dignas, el gas, el agua, la electricidad, me dirán que estaba subvencionado. En buena hora. Acá en Chile se ha instalado esta cosa que es terrible, subvencionar los servicios. En buena hora. Tenían acceso a la salud con los sistemas mutuales. Tenían una educación que todavía tienen, afortunadamente, que es gratuita. ¿Saben cuántos chilenos estudian en la UBA gratis? Porque no lo pueden hacer acá. Eso se ha logrado sostener. Entonces, la gente en Argentina se da cuenta de lo que ha significado este gobierno de Macri. Mira, hoy día no ha habido crecimiento económico.
Los servicios se le han encarecido de forma dramática a la ciudadanía. El desempleo ha crecido, la inflación, el dólar. Entonces, ¿cuál es la ventaja que le ha traído hasta acá la derecha? Mira, esta es una situación que por lo demás se repite con la derecha en todo el continente. Ya lo dijo Alejandro, en el caso de Brasil, que es un escándalo, y en que además queda claro que lo de Lula y lo de Dilma fue una operación grosera, política, económica, en la cual estuvieron involucrados grandes sectores muy poderosos de ese país. En Perú, preso, tuvo que renunciar Kuczynski, el candidato de la derecha. En Chile, el presidente de la derecha ha caído casi a la mitad de lo que era su evaluación inicial cuando llegó al gobierno. No ha estado funcionando, parece muy bien. Entonces, está esta cosa que la izquierda en Latinoamérica no ha funcionado. Yo veo a una derecha que no ha sido capaz de responder a las expectativas que ellos mismos generaron. Y hoy día el caso de Argentina, el resultado es tan contundente que aquí no basta con decir, no, es que al argentino le dan lo mismo, todo. Al revés, el argentino es muy consciente, 75% fue a votar. 75% fue a votar. El voto es obligatorio en Argentina, pero acá en Chile tenemos ¿cuántos que van a votar? 38, 40%. Entonces sí hay una conciencia política que me parece muy destacable. Déjame decir un par de cosas que creo que pueden apuntar a algunas de las cosas que están pasando. Una, yo lo decía en una editorial en la mañana, a mí me parece que las sensaciones de urgencia respecto del planeta han cambiado brutalmente por varias razones. Una de las razones es que se está polarizando la cosa más en los discursos. Tú notas en los discursos mucha polarización y eso exige de alguna manera que uno se pronuncie A o B. Lo segundo, el calentamiento global te tiene todo el tiempo con informes periódicos que te dicen que no tienes tiempo para alterar las cosas si no haces cosas al tiro. Y tienes que hacer cambios ya. Cuando te están diciendo una y otra vez algo que tú lo notas además, y Argentina, por Dios que lo tiene que notar, si la soya que ellos venden y que compran tienen un porcentaje enorme de campos áridos que antes eran plantíos extraordinarios, y sienten de que si es que las cosas no son relativamente rápidas en el cambio, entonces hay que buscar a otro que lo haga porque no hay mucho tiempo. Ese es el concepto. Y yo tengo la impresión de que eso también se va a ver reflejado en otras elecciones. Cuando tú juegas, por ejemplo, a tratar de manejar las encuestas, digamos, estar administrando eventos individuales, corres el riesgo de que funcionen las cosas sobre la base de elementos tópicos, pero que no contengan el aspecto más importante de todos cuando tú llegaste al gobierno, que es en el caso de Macri, también en el caso chileno, también en el caso de Duque de Colombia, y por cierto el de Bolsonaro, que es que las personas que llegaban al gobierno se sentían y lo decían mucho más competentes para cambiar las condiciones económicas reales del momento que cualquier otra alternativa. Y a eso le dieron el ok. A eso le dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que sí. Por múltiples razones, porque eres empresario, Macri, porque eres una persona que entiende de la dinámica acá, porque puedes traer a los inversionistas amigos o conocidos, porque tú entras a Wall Street y es distinto que si es que entra Maduro a Wall Street, por lo tanto, sí, tienes razón, te damos a ti el voto. Eso cuando se empieza a demostrar de que no funciona, pero con exactamente la misma convicción, te dicen, no, fracasamos, chao, no. Violaron mis expectativas, cambio. Eso que parece de pronto un veletismo político, yo creo que vamos a tender a verlo mucho más que estas cosas históricas de concertaciones que tenían, qué sé yo, 20 años continuados de gobierno. Es un mesianismo se puede llamar también. Eso me parece a mí que va a cambiar. Sí. A ver, yo mirando las elecciones de ayer en Argentina, o las primarias, porque en realidad no se eligió a nadie, yo diría tres cosas que se me vienen a la cabeza o se me vinieron ayer en la noche a la cabeza. Primero, es impresionante cómo el tema económico sigue siendo el que más mueve la aguja en cualquier elección en cualquier parte del mundo. Como decía el mismo Perón, la parte más sensible del cuerpo es el bolsillo. Y al final, Macri no logró controlar la economía. ¿Dónde están los bolsillos en el cuerpo? Pero explícamelo. Porque bueno, esa es la frase de Perón. Está bien, pero yo meto dedo y solamente toco piel. Bueno, esa es la frase de Perón. Espero que Perón no esté pensando que es bien genial. Guardar las platas en otro lugar. Que es bien genial la frase. Él decía eso, que la parte más sensible del cuerpo es el bolsillo. Entonces, efectivamente, la economía sigue siendo lo que mueve la aguja y Macri no logró controlar la economía. No logró controlar la inflación.
no logró un crecimiento sostenido y Tomás lo decía, quitó, por ejemplo, el tema de los subsidios a los servicios, que esa cuestión hizo que bajara de un día a otro su popularidad a 20 puntos. O sea, fue una locura. Y bueno, hoy día él está pagando los platos rotos de no haber cumplido con esas expectativas en materia económica. Lo segundo, que se me viene a la cabeza respecto a este tema, tiene que ver con lo que tú decías, Fernando. Siento que estamos en un mundo en el que la alternancia en el poder está a la orden del día. En Chile lo hemos vivido en las 4 últimas elecciones. Uno podría decir, por ejemplo, que el presidente Piñera salió mal evaluado su primer gobierno, pero luego es electo nuevamente con un gran porcentaje. La presidenta Bachelet salió muy mal evaluada su segundo gobierno. Hoy día hay una pequeña discusión al interior de la oposición, de la cual nosotros somos parte, acerca de si podría o no haber un Bachelet 3. Entonces, al final uno lo que dice es, bueno, nos tenemos que acostumbrar a esta lógica de que en todo el mundo los presidentes gobiernan con porcentajes de aprobación muy bajos y que finalmente también eso fomentan la alternancia en el poder. Y eso se está viendo con mucha fuerza, sobre todo en Europa, en donde todos los países, los presidentes gobiernan con porcentajes de aprobación muy, muy bajos. Bueno, y Latinoamérica también. Entonces, el tema económico, el tema de la alternancia en el poder, y tercero, que yo no sé si es un fenómeno de Argentina o no, y que me preocupa, es lo poco relevante que es a la hora de escoger a tus gobernantes el tema de la corrupción. Porque aquí estamos hablando que la dupla Fernández tiene a doña Cristina, que, digamos las cosas como son, en materia de probidad se saca un 1 y que la han pillado cavando hoyos para esconder la plata. Entonces uno dice, bueno, no es que los argentinos no sepan o no es que los argentinos no crean que eso sea cierto. Es simplemente que cuando ponen esa situación en la balanza no es lo suficientemente relevante como para darle la espalda. Y yo espero que ese sea un fenómeno encapsulado en Argentina, porque si no la señal que le estamos dando al mundo político es malo. Oiga, usted robe, total, al final del día ese comportamiento no es tan relevante a la hora de definir el voto. Robe pero reparta. Bueno, robe pero reparta, puede ser también, es que es cierto. Eso es. Entonces, a la gente en Chile tampoco le preocupa demasiado la probidad ni... Chuta, entonces pero yo creo que esas tres cosas, el tema de que la economía sigue siendo lo principal, el tema de la alternancia del poder y que los presidentes gobiernan con porcentajes muy bajos de aprobación, y el tema particularmente en Argentina, aquí sí, porque no tenemos niveles de corrupción en Chile ni de lejos, a mí me sorprende que esos sean temas que no sean tan relevantes. Guillermo la puso arriba de la mesa, así que obviamente habrá que coincidir con él y decir que efectivamente acá en Chile también nos llama mucho la atención tener un presidente que fue procesado en su momento y tuvo que esconderse bajo la cama, ¿no es cierto?, como el Sebastián Piñera, por el Banco de Talca, que luego estuvo involucrado en casos de información privilegiada y colusión con LAN, en Chile, en Argentina y en Miami. ¿Tú crees que Piñera se ha robado un solo peso? Que luego, en los últimos meses nos hemos enterado que no pagó sus contribuciones en su pequeña casa. Bachelet tampoco. Que no pagó, estamos hablando, correcto, Chile, como decía Guillermo, que no pagó sus contribuciones durante 30 años. Sí, tienes razón, Guillermo, era simplemente para reafirmar lo que estaba diciendo. Le haces un pésimo favor a la política chilena, igualando una situación en la que se roban millones y millones de dólares, en donde corren los maletines para allá y para acá, en donde se licitan carreteras, aeropuertos, puertos, túneles, y no se ejecuta nada, y toda esa plata va al bolsillo de los... Es que Chile no tiene muy buen récord. Yo supongo que yo creo que lo que tú estás haciendo es una gran irresponsabilidad. Ha llegado la hora de decir algo con claridad, que lo venimos diciendo por lo demás los humanistas de los años 90. Tu tema ideológico te nubla la razón, comandante en jefe presos en Chile. Pero ellos no son políticos. 40.000 millones a ellos nadie los está eligiendo, a ellos no los están eligiendo. Del cobre. Oye, otro día, hoy no es el día de la libre asociación, Tomás. Colusión una tras otra. Tomás, sí, pero esa gente está presa, ya no están presos. Financiando a los partidos políticos, Tomás, a los diputados, senadores, candidatos a presidente. Me parece que lo que tenemos acá en nuestro país ha sido vergonzoso. Y Tomás, yo vivo en Chile y me preocupa Chile. Está bien, pero tú hablas... Acá han habido situaciones que se repiten a través del tiempo y siempre estamos mirando para afuera para ver lo terrible que pasa por allá. Lo que pasa es que antes creíamos que había una cordillera de los Andes, de repente no hay cordillera de los Andes. No, a ver. Perdóname. El nivel de corrupción son las cosas que hemos sabido. Acá somos más sutiles, somos más elegantes. Legalistas. Pero el tráfico de influencia, el tráfico de información confidencial en las empresas. Pero si el dueño está en un lado de la mesa y la esposa está en el otro, obvio que intercambian la información. Por eso que tienen ventajas gigantescas. Nosotros no estamos libres de la pandemia. La diferencia es que la institucionalidad todavía se mantiene más o menos de pie. Por eso, vamos a tener que meter cirugía mayor, porque si no, vamos a terminar igual.
escandaloso, pero cuidado, lo que está pasando en las Fuerzas Armadas no es además solo la plata, porque uno cuando habla de corrupción de las instituciones, cuando se desnaturaliza una institución, no es solo por la plata, es por cómo se toman las decisiones, cómo se elimina al que denuncia. Mira lo del Ejército. Hacen seguimiento, que vamos a ver si era legal o no, a sus propios funcionarios que denuncian corrupción. Pero no hacen lo mismo con los denunciados por la corrupción, pues sí, si eso es lo que va contra natura. O sea, aquí el que denuncia es el problema, es el antipatriota. En el Congreso Nacional, cuando discutimos el presupuesto actual, un sector de senadores dijimos no a los gastos reservados y se acabó el piso mínimo. Nos acusaron poco menos que atentábamos contra las Fuerzas Armadas, pero si se estaban robando la plata, pues. Y eso desgraciadamente ha pasado en las policías. Mira la corrupción que hay entre los fiscales. Entonces, ¿cómo que no hay? Perdón, tenemos un tremendo problema. Bueno, yo entiendo que ustedes tienen que tratar de sacar alguna ventaja política de cualquier tema. Oye, y lo que, yo no los interrumpí. ¿Puedo dar mi idea? Yo no los interrumpí. Esto viene de cuánto tiempo atrás. A pesar de las barbaridades. Me preocupa profundamente. Tomás, a pesar de las barbaridades que tú dijiste, yo te dejé hablar. Entonces, déjame hablar. A pesar de las barbaridades. Sí, es que dijiste unas barbaridades. Tremenda. A ver, primero, yo acá y nadie acá puede decir otra cosa que en Chile hay corrupción y que hay corrupción como en todos los países del mundo. Más que algunos países, menos que en otros. El tema del ejército, una vergüenza. Que las personas culpables se vayan a la cárcel. En el tema de Carabineros, la misma historia. Cuando hay corrupción a nivel de empresa, lo mismo. Lo que está pasando con la iglesia, en fin. Hoy día todas las instituciones están desprestigiadas, tenemos una crisis de confianza en las instituciones brutal y tenemos que hacernos cargo. Esto no es negar la realidad. Pero cuando yo digo que en Argentina las personas hacen vista gorda a temas de corrupción, estamos hablando de políticos que se roban a manos llenas la plata. Yo les quiero preguntar a ustedes si esa es la realidad en Chile. Porque cuando yo hago ese comentario, inmediatamente salta Tomás diciendo, ¡ay, en Chile comandamos! Es una irresponsabilidad tomar lo que estás haciendo. Porque al final lo que estás diciendo es que la política chilena es como la política argentina. Y eso no es así. Yo voy a seguir relevando lo bueno, que son pocas cosas que van quedando de la política chilena, porque tengo la esperanza de que la gente mire esta actividad con un poquito más de respeto y que gente con un costo de oportunidad más o menos alto se involucre en política. ¿Te puedo contestar la pregunta? Espérate, entonces yo creo, para terminar, yo creo que lo que ustedes están haciendo es una gran irresponsabilidad. En Chile hay corrupción, hay crisis institucional, tenemos que hacernos cargo, tenemos que legislar, la justicia tiene que hacer su pega. Alejandro tiene razón, el que denuncia no puede ser el perseguido. Eso pasa en temas de plata y también pasa cuando algunos, o pasaba cuando denunciaban en temas de abuso sexual. Todo eso es impresentable, pero de ahí a decir que la clase política chilena es como la clase política argentina, a mí me parece una irresponsabilidad. Esa parte yo no la dije. No, es que... Bueno, ok. Entonces, qué bueno que quede aclarado. Y lo otro, para que hagamos un diagnóstico correcto, quiero decir que este es un tema que viene históricamente hace rato, por lo tanto no estoy acusando a un gobierno en particular, pero yo creo que tenemos que asumir... Yo también defiendo a Chile. Yo también defiendo a Chile en esta materia. Cuidar las instituciones. Yo creo que hay que cuidar las instituciones. Que le vino a Guillermo en este momento le hizo decir frases que no estuvieron ni en boca de... Si estarás de Piñera, pues Tomás. Pero por supuesto, y lo que dije son todos datos concretos, ya, o no estuvo procesado. Ya, ok. O no estuvo involucrado en la corrupción. Sigue, ya. Ahora, o no dejó de pagar la contribución. Dejamos hablar al dueño de casa. Yo creo que aquí la hay presidenta de Chile tampoco pagó las contribuciones y no estás alegando contra ella. Es que yo creo que eso tiene que ver un poco con el error, a mi modo de ver, de plantear la cosa como la planteó Guillermo. Yo tengo una diferencia con él. Yo no creo que la política chilena sea un antro de corrupción, no. Creo y me estimula que todavía nos escandalicemos por situaciones que en otras partes del mundo serían normales. O sea, oye, si no pagó durante 30 años contribuciones, olvídate acá, aquí no existen las contribuciones. Y que la Karen diga, también lo hizo la presidenta de Chile, lo que único que hace eso es sumar en dos los infractores, no disminuye el problema ni lo netea. Mi punto de vista tiene que ver con otra cosa, y que en algún momento dado eso creo tiene que ser parte de la discusión política. Yo no estoy pidiendo a mi país que genere candidatos que sean santos o ángeles, porque eso no existe. La única cosa que el pueblo, creo yo, puede pedirle a sus candidatos, fuera de adherir por como piensan o por lo que pretenden hacer, es que no le mientan. Eso es todo. Yo pido que no le mientan. Y cuando los pillen en alguna cosa, digan una explicación respecto de eso. Nada más. En eso creo que estamos todavía con cierto grado de
blancura respecto de el resto de muchos países de la América Latina. Pero ya tenemos una serie de cosas que nos sorprendemos y escandalizamos y que ¿dónde está la trampa, a mi modo de ver? La trampa está en dos tipos de argumentos. El primer argumento es el argumento del monto. Dicen, oye, pero es que aquí son moco de pavo comparado con lo que se roban allá. Ah, o sea, tú eres ladrón si es que robas poco. Si robas poco no eres tan ladrón como el que roba mucho. Y la segunda cosa tiene que ver con... Pero es más grave robarse $1.000 millones que robarse 100 lucas. Depende. No, está bien. Yo sé que tú le robas, si tú le robas $1.000 millones de dólares... La señal es la fea. Déjame decir. Sí, entiendo lo que estás diciendo. Si tú le robas $1.000 millones a una industria que gana $3.000 millones y le robas una luca a una persona que gana 2, la verdad es que es mucho más grave robar el robo de luca que el robo de $1.000 millones. Yo no estoy hablando de eso. Lo que pasa es que yo soy de la idea de que si un político en el ejercicio de su cargo se roba 100 lucas, tiene que salir de ese cargo. Pero probablemente... Tiene que ser preso, sí que penalmente. Pero a mí me parece que si ese político se roba $1.000 millones, sí. No sé, o sea, me parece que, por decirlo de manera figurada, hay que colgarlo de la plaza pública. No. Lo que hay que colgar de la plaza pública son todo el andamiaje institucional que... Claro. Para que, a ver, exacto, eso es. Si yo robo 100 lucas, puede pasar probablemente en cualquier estructura. Si es que yo robo $1.000 millones, perdóname, esa estructura está totalmente podrida. Y ahí está. En la misma lógica te lo voy a llevar a un tema más polémico todavía. Si es que una persona es un depredador pederasta sexual con sotana durante 48 años, perdóname, ahí hay un problema con la colectividad, hay un problema con la institución, no es un problema individual. Así es. Si esa persona lo hace por primera vez y no lo pillaron, bueno, en una de esas el tipo se camufló. Pero si lo hace durante 48 años con 22 personas o 32 personas, ahí tienes un problema institucional. Lo mismo pasa con el robo. Sí, tienes razón, me interpreta 100% lo que estás diciendo. Y además la naturaleza del problema cambia. También la naturaleza de la situación cambia. Por eso que no solo el monto, es el principio. Sí. Porque, por ejemplo, una persona le dé 100 millones a un banco y no lo puede pagar, es un problema de uno. Pero si le debes $1.000 millones al banco y no se lo puedes pagar, es un problema del banco. Sí, eso era por eso que el tema del monto también tiene mucho que ver con el contexto. Pero se entiende la idea y estamos de acuerdo, porque discutimos lo que estamos todos de acuerdo, que es el principio de la probidad. Yo creo que en ese sentido, Guillermo, por lo menos yo y nosotros siempre hemos condenado la corrupción de cualquier sector, y me da exactamente lo mismo ser de izquierda a derecha, y lo hemos dicho siempre y no ahora. Y hay en siempre. todas partes. Y eso es así. Pero yo digo, en Chile es bueno que nos miremos un poquito hacia acá, porque siempre hemos estado con este discurso desde siempre de que acá no somos probo y acá no es lo mismo, somos los ingleses de Latinoamérica. No, mirando nuestra justa medida. Hay situaciones que son tremendas acá en nuestro país y sobre las cuales no es que se escandaliza todo el mundo, no, lamentablemente se siguen produciendo y se van destapando una desde pasajes. Tú me dices, no son políticos, son, bueno, es que estábamos hablando de elecciones, peor todavía, está bien, es peor todavía, o sea, está imbricado el sistema, el mismo sistema político durante demasiado tiempo ha dejado hacer justamente a la Fuerza Armada. Sí, en eso estamos de acuerdo. Y eso es una forma de corrupción. Estamos de acuerdo. Y efectivamente son los dos lados. Tomás, en eso estamos de acuerdo. Que hemos dado avances, porque por ejemplo en el mismo tema de la corrupción de la Fuerza Armada, recordemos que todos nosotros votamos hace no mucho tiempo atrás la ley de financiamiento de la Fuerza Armada y fuimos capaces de hacer reformas muy profundas. Entre otras cosas, logramos poner el poder civil sobre el militar y pasó inadvertido en el país. Y esa reforma tiene una tremenda trayectoria y controlado, y además que de todas maneras va a durar 10 años, una transición muy larga, ojalá la podamos acortar, pero en general en el país yo sí estoy de acuerdo en eso. Cuando nos enfrentamos a los problemas y nos ponemos de acuerdo, somos capaces de avanzar. Las leyes de transparencia en la política y de financiamiento de la política que hicimos hace ya 3 o 4 años atrás, yo creo que fueron muy significativas. Siguen siendo bajísimas en materia de penalidad, ridícula. Todavía una persona, claro, como dice una persona aquí, como dice una persona aquí en Twitter, todavía una persona que no paga la VIP, qué sé yo, te la pueden meter preso y sin embargo tú puedes recibir coima. Pero de una empresa, puede recibir coima de una empresa, ser parlamentario, devolver la plata y seguir siendo parlamentario.
No, se notan así. Además, ojo, ahí tienes tú la sanción doble, que la sanción de la opinión pública. Antes no era ni delito, ahora es delito. Pero, y por lo por tanto, favor, ¿a usted no le da vergüenza, Alejandro, convivir con personas a las cuales salieron del juicio que tenían por prescripción? Es decir, porque se agotó el plazo para poder ver su juicio sin determinar si es que efectivamente eran culpables o inocentes. No se querelló. Por supuesto. Pero ¿se caería la cara de vergüenza? No, a mí también se me cae de la cara de vergüenza porque además la gente generaliza y los considera todos por igual. Obvio. Pero el tema es que nosotros nos hemos hecho cargo de eso y hemos hecho avance. Entonces, claro, para atrás tú no lo puedes cambiar, pero tú cambias las leyes, rigen al momento que se aprueban y entran en vigencia. No puedes hacer efecto retroactivo. Pero hoy día hay estándares. Una vuelta, para terminar. Muy corto, darle una vuelta más de tuerca a lo que decía Fernando y también Tomás, que aquí tenemos un punto de encuentro. Cuando hablamos de que hay problemas estructurales, cuando hay que cerrar 1.000 millones, yo creo que en los casos individuales, sea poco o mucho el monto, eso está en el ámbito de la justicia, que tiene que actuar. Pero cuando estamos frente a un tema estructural, somos los políticos los que tenemos que actuar. Entonces, cuando uno ve que se dan las condiciones para que pase lo que pasó en el Ejército, para que pase lo que pasó en Carabineros, o lo que pasó hace muchos años en materia de financiamiento de la política, etcétera, somos los políticos los que nos tenemos que hacer cargo cambiando esa institucionalidad. Yo quiero recalcar lo que dice Alejandro, de que hemos sido capaces en muchas áreas de hacerlo, pero estamos al debe en otras. Y yo creo que es ahí el desafío que nosotros tenemos importante más que ir al caso particular, que es donde ya se escapa a nuestras manos y tiene que obrar la justicia. No tenemos que ir. También. Gracias, Tomás. Gracias, Karen. Gracias, senador. Y gracias, Guillermo. Gracias. Volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.